Bien, vamos a hablar de maquinarias, de metalmecánica, de metalúrgica, en este caso de Industrias Pese. Visitamos la fábrica de implementos agrícolas y construcciones metálicas de mayor antigüedad en la actividad en el sector sur de la provincia de Entre Ríos, instalada dentro del actual corredor y ruta de la comunicación de Mercosur, a 40 kilómetros de la ruta nacional número 14, en la ciudad de Urdinarrain. Estamos hablando del departamento de Gualeguaychú. Escuchamos al ingeniero industrial Pablo Pese. Bueno, este año viene medio raro, se podría decir. Hay ventas, hay movimiento, quizás no es lo que uno estaba esperando, pero la actividad la sostenemos, se van agregando mejoras a las máquinas, obviamente están entrando competidores, digamos, actores nuevos, entonces uno tiene que ir ajustándose a las reglas que se van modificando un poco, que se van ampliando para el resto de las empresas. Y bueno, pero en líneas generales bien. Ya es una marca que está en el tiempo, sí, ¿no? Está sostenida en el tiempo. El tener, digamos, el rombo pese, el ser conocido, sin duda es una gran ayuda al tema de la venta, el ser reconocido en el mercado y tener una empresa con trayectoria. Hoy lo que se va a valorar, va a empezar a valorarse mucho más, va a ser el tema del servicio postventa, la atención al cliente, para tener un diferencial con el resto de la maquinaria que puede venir de afuera, que en ese sentido le queda mucho más complejo a la maquinaria importada poder dar un servicio como un servicio de postventa, como en el caso nuestro que tenemos la fábrica acá en Entre Ríos. Aparte está en una zona estratégica muy importante. Antes la ganadería era arriar las vacas, ordeñarlas o llevarlas a una pastura, pero hoy, bueno, tenemos que hablar de forraje, tenemos que hablar de distintos tipos de maquinaria, acondicionadores de suelo, etcétera, etcétera. O sea que la ganadería, todo lo que sea fierro no solamente es agricultura, sino también ganadería. Es ganadería, sí. Y avicultura también, ¿no? Sí. Y de hecho, en la ganadería viene ampliando muchísimo la cantidad de animales que hay. Si anduviste por la ruta, se ven, es notable la cantidad, cómo se ha ampliado el sector ganadero. Obviamente tienen sus demandas, son rubros un poco más específicos, pero le viene bien a la industria en general porque lleva mucho también de la industria metalúrgica a la parte ganadera. Le dedica muchos productos, ya sea maquinaria o la parte también de corrales y digamos, instalaciones que requiere la parte ganadera. Tolvas también, por ejemplo. Sí. Bueno, hay cierta previsibilidad hoy por hoy, más allá del contexto global, de la demanda, de los competidores, de la metalmecánica, que el núcleo está en Santa Fe, la zona de Las Parejas, de Antron y más. Pero bueno, son también como ustedes, son metalmecánica que hace años que están. Sí, digamos, en líneas generales está mucho más tranquilo todo, digamos, se puede... Hoy te puedes animar a decir, che, hagamos un proyecto y proyectemos un tiempo adelante. Como que esa costumbre que teníamos que íbamos en la montaña rusa, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, está más estable, está más tranquilo. Entonces uno se tiene que empezar a quitar ese peso, esa mochila. Sí, decir, che, ¿y qué vamos a proyectar si no sabemos qué va a pasar mañana? Con respecto al dólar está relativamente tranquilo, materiales, uno llama al proveedor y se lo despachan. No hay drama. No, entonces te da esa ventanita de decir, bueno, me animo a hacer una proyección, me animo a que probablemente lo pueda llegar a cumplir, cosa que tiempo atrás era impensable. O sea, en la teoría estaba genial, hacías todas las proyecciones como querías, pero ya sabías que a los 15 días eso que había proyectado no tenía ningún sentido. Pero hoy en día sí está mucho más fácil, por así decirlo,
trabajar con estas condiciones que se están dando. ¿Qué materia prima es la que más utilizan ustedes, fundamentalmente? Fundamentalmente son tubos metálicos, tubos pesados, digamos, y chapa de acero relativamente gruesa. Estos son los dos ítems, más allá después de todos los insumos que se compran, como digo, mucho viene del polindustrial del lado de las parejas, de Armstrong, muchos cilindros hidráulicos, puntas de eje, bulones, tornillos, rodamiento, muchos insumos que vienen de esa zona, pero el grueso de materias primas tubos estructurales pesados y chapa. Tiempo atrás había que hacer con antelación un pedido y muchas veces ese pedido llegaba, no llegaba, se demoraba, se especulaba también. Sí, yo que estoy en la parte de presupuestos, muchas veces me pasaba que cuando venía algo medio especial, era llamar al proveedor, preguntarle, ¿me vas a entregar? ¿Qué me vas a entregar? Claro. Y una vez que tenía esa información, hacía el presupuesto de lo que podía llegar a fabricar, lo que podía llegar a entregar. Esto que parece decir, che, es una locura, pasó hace un tiempito atrás, hace poquito tiempo. Era así, me llamaba, me decía, quiero que me cotices tal cosa. Y le digo, sí, no hay problema, te lo cotizo. Cortaba, llamaba al proveedor y le decía, ¿qué me puedes entregar? ¿Cuándo me lo vas a entregar? Y con eso recién empezaba. Hoy ya directamente me pregunté por una cotización, lo cotizo, te paso la cotización, y si sale, llamo al proveedor y le digo, despachame tal cosa. En eso está mucho, digamos, mi trabajo en ese caso está mucho más aliviado, mucho más sencillo, el poder hacer algo fuera de la línea normal de producción. Como te digo, es un tiempo atrás, no era impensable porque... Era anárquico, sí, por llamarlo de alguna manera. Sí, por llamarlo, era medio extremista, pero era así, había que salir a ver qué materiales conseguía, sabiendo que estaban todos. Pero bueno, eso es lo raro, porque muchos de los materiales estaban, solo que no se conseguían, no lo despachaban. Estaban estoqueados, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, vimos por lo menos lo que yo creo. Pedido de asistencia de los productores ante la helada en Formosa. El presidente de la filial Laguna Nainec de la Federación Agraria Argentina, Pánfilo Ayala, advirtió sobre el fuerte impacto del clima en los cultivos de banana, mandioca, batata. Bueno, y por supuesto un gran panorama en el que reclamó ayuda urgente del gobierno provincial y nacional. Bueno, una vez más, antes habíamos hablado por la sequía, Fabián, y ahora... No, helada fue también que le quemó todo. Me acuerdo que, bueno, venían de una sequía, de heladas, claro. Le ha pasado de todo. Le ha pasado de todo. Ahora Pánfilo nos va a contar justamente cómo la están pasando, ya lo tenemos en comunicación desde Formosa. ¿Cómo estás, Pánfilo? Buen día. Fabián y Patricia te saludan. Buen día, Patricia, Fabián. Es un gusto. ¿Cómo están ustedes? Realmente bien, con un poquito de agua por estos lados, pero no sé, el clima está muy húmedo y demás. Contame cómo está Formosa en el lugar donde estás vos. Bueno, Formosa se estaba por recuperar respecto a lo que este año se dio al principio, los 5 años consecutivos de sequía. Varios cultivos prácticamente han sufrido consecuencias letales al respecto. Y si bien es cierto, este invierno no fue tan crudo y algunas heladas llegaron, algo de lluvia en poco milimetraje, nos sorprendió en los últimos días del mes de agosto una helada que los productores no esperaban, porque marcaba 5 grados centígrados. Y ese día, bueno, 5 grados llegó, pero con una tremenda helada que dejó prácticamente arruinado muchísimos cultivos y dejó en jaque a varias cientos de familias que tenían como esperanza la recuperación de su cultivo dentro de este clima terminal, de este clima de falta de recursos económicos, de esta crisis productiva muy grave que está atravesando los pequeños productores aquí en la zona de la provincia de Formosa, principalmente en la región noreste, en 2 departamentos de la provincia.
Pánfilo, bueno, justamente hemos hablado en otra oportunidad donde se ha mencionado lamentablemente esto, ¿no? Como que venía en picada, por decir de alguna manera, la producción bananera. En una oportunidad hablamos de la cantidad de hectáreas que hubo en su momento y cómo se ha reducido notablemente eso, que tiene que ver más allá de lo climático, como es en esta situación, esta helada que ha sorprendido. Vos decís, bueno, 5 grados bajo cero, obviamente arrasa con todo, pero tampoco hay ayuda, ¿no? ¿Cómo se sale de esto o no se sale ya, digamos, para aquellos pequeños productores sobre todo? Bueno, para aclarar, fueron 5 grados centígrados, por ahí fue un error de tipeo seguramente de medios nacionales que pusieron bajo cero, pero en realidad fueron 5 grados nada más. Bien. Por eso fue sorpresivo para nosotros. Corrigiendo esto, y hay una crisis terminal en la producción. Prácticamente, en el caso de la banana, ha desaparecido más del 95% de la zona productiva. De 12.000 hectáreas que teníamos hace 30, 40 años atrás, hoy quedan solamente alrededor de 200 hectáreas. Si bien es cierto, el clima puede ser un factor determinante en que la crisis llegue o que la producción se destruya, lo más destructivo es el desinterés de los funcionarios o del gobierno, de la provincia, de la nación, al no tener ni siquiera dentro de la agenda una política de producción para reactivar esta crisis, ¿no? Muy por el contrario, la desidia y el abandono nos llevó a esta situación donde tocamos fondo y se recupera con una asistencia fuerte del Estado. No tenemos que dejar de mencionar que en la Argentina el 70% de lo que consumen los habitantes del país está producido en manos de pequeños y medianos productores. Dentro de ese sector productivo estamos nosotros, que estamos desapareciendo como muchos cultivos porque el Estado no ha creado o no ha puesto en marcha políticas que nos favorezcan, que tengan sustentabilidad de acuerdo a la característica social de cada región. Nos meten en la bolsa a todo. Hay una determinación en este último gobierno que está transitando su segundo año en políticas de mucha apertura de mercado, cosa que en otros momentos estaban existiendo, pero esto lo legalizó. Nos perjudica directamente porque no hay una protección de las producciones regionales como lo realizan países como Paraguay, Bolivia, Brasil con sus producciones que regulan el ingreso de producción extranjera cuando esos países sus productores están produciendo una determinada cantidad. Nosotros hemos solicitado mucho tiempo la regulación del ingreso de banana extranjera, hemos solicitado y presentado como propuesta el precio mínimo de referencia, hemos presentado como propuesta el consumo interno de los centros que dependen del Estado, en comedores, cárceles, hospitales, de la fruta nuestra, como una garantía de comercialización. Hemos presentado leyes que tienen que ver con la sustentabilidad en fondos nacionales bananeros que puede darse si hay voluntad política. Eso es lo que nos insistió. Y el castigo más fuerte que sentimos es del propio gobierno a nivel provincial, que ya tiene el doctor Iván más de 30 años en el mandato y que es uno de los responsables directos de estas crisis productivas. Y del otro lado, muchos gobiernos que han pasado distintos colores políticos en la Argentina, y por eso es que decimos con mucha énfasis que el Estado argentino tiene una deuda histórica y grande con las economías regionales. Pánfilo, vos integrás la Comisión Directiva de Federación Agraria Argentina, si mal no recuerdo. ¿Has hablado con Andrea Cernari, digamos con Volando, con quienes integran la Comisión Directiva? A ver qué se puede hacer desde esta entidad, ¿no? Que nuclea a las pequeñas y medianas productores y desde la mesa de enlace, obviamente, ¿no? Yo soy síndico suplente de la conducción, soy el suplente de un enterriano que es Elvio Díaz, exacto, que es el síndico titular. Nuestras diferencias con hoy lo que conduce o la que encabeza la Federación Agraria Argentina es
es muy puntual. Si bien es cierto, fuimos acompañados por la conducción en dos reuniones, en una reunión con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, nos sentimos también que no estamos en la agenda de la entidad el tema nuestro. ¿Por qué? Porque con la mesa de enlace se discute otro tema. Se discute las retenciones, el tema grano, otras leyes que tienen que ver con las regiones del núcleo del país, las más productivas, que creo que no está mal, que debería darse, pero quedamos afuera el tema nuestro, ¿no? No se insiste con problemas puntuales que pasa con los yerbateros, con los bananeros, con los tomateros acá en la provincia de Formosa, con otros sectores como el de la uva, los pequeños productores. Son temas que estaba dentro o están dentro de lo que es el programa de gestión gremial que se diseña y se establece cada año, pero tengo que ser muy claro en ese sentido que nos duele mucho que no podamos estar dentro de la agenda del propio también de la conducción, y lo hemos insistido varias veces. Hemos solicitado la presencia de la conducción acá, no se dio. Se pasó momentos muy duros acá en la zona norte, caso de la sequía a principios de año, fines del año pasado y a principios de los primeros meses de este año, en el Chaco, en la provincia de Formosa. Y bueno, no pudimos lograr que la conducción venga a ver, parte esto, porque acá hay que estar, ¿eh? Una cosa que yo le pueda pasar un video, mostrar unas imágenes, contarle gráficamente qué es lo que pasa, pero otra cosa es mano a mano ver el rostro de las familias productoras, quienes agonizan como familias campesinas, y no hay un acompañamiento fuerte que nosotros creemos que debería haber, ¿no? Y nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos, termina buscando algunos recursos económicos porque somos pequeños productores. Estamos hablando de sectores productivos de 2, 3, 10, 15, 20, 50 hectáreas que vive la economía, que es la economía rural y la agricultura familiar, ¿no? Y termina esta familia con esta crisis, quebrada económicamente, sin saber cómo avanzar porque no tiene plata, no hay una política adecuada para el sector, y nosotros nos encontramos solos. Eso es lo que nos pasa, pero seguimos resistiendo porque duele mucho que un familiar tenga que vender lo poco que tiene para comprar un boleto de un micro para que el hijo se vaya, ¿no? A Buenos Aires, a Rosario, a otra parte del país, a buscar un futuro mejor, ¿no? Y quedarse las comunidades rurales despobladas, no hay jóvenes, hay una crisis también generacional que casi no está en el campo, y bueno, es una lucha que son bandera de la Federación Agraria Argentina, y hoy no creemos que no se está dando como se debería estar tratando o enfocando y ver cada realidad de cada región. Bueno, justamente, Pánfilo, escuchándote pensaba en esto, ¿no? Que cómo sobreviven estas familias rurales que por ahí no tienen los recursos para levantar esos campos. Y vos bien lo relatabas diciendo que, bueno, lamentablemente tiene que ver con este desarraigo que muchas veces hablamos aquí en Infofederal. Y estas familias por estas horas, digo, más allá de ver todo perdido, también un poco es la esperanza. Digo, un poco se resiste, pero hasta dónde llega esta tolerancia, porque realmente cuando no se tiene otra manera de subsistir, digo, ¿qué pasa? En estos días han hablado seguramente, están en comunicación con los productores y ¿qué piensan? Hasta que llegue esa ayuda, ¿no? Que ya debería estar ahí, pero sabemos que en estos casos a veces hay que reclamar demasiado, por más que las pruebas estén a la vista. Bueno, la política es la que debería solucionar, porque dentro de este Estado de Derecho la política es prácticamente la columna vertebral de la democracia. Y los políticos son los que están en las funciones públicas. Primero tendría que haber una reacción rápida que no se da. Al gobierno de la provincia le viene muy bien la pobreza porque le permite esta dependencia de familias, le sirve para el voto directo. Pero nosotros, si bien es cierto, insistimos
en el orden nacional con el nuevo gobierno, presentando propuestas ante situaciones coyunturales como la que estamos viviendo y otras carpetas que tienen que ver con lo estructural, ¿no? Con lo sustentable, con crédito de fomento, con desarrollo que permita poder cambiar un tractor que tenemos que son de la década del 70, del 80, de ver cómo esa gente que ya son muy adulta puede seguir estando, y cuesta mucho. Seguimos resistiendo, tratando de que las familias puedan sobrevivir, algunas con su haber de jubilados, que son, creo que son 350.000, alguna familia con una asistencia social, otras con sus hijos se decidieron entrar a las fuerzas provinciales, como la policía, la gendarmería, la prefectura, y bueno, la crisis es grave, y un lugar como Laguna Rainex, que tenía 20.000 hectáreas y ahora quedan 200, a nosotros nos queda en el recuerdo las 5 fábricas de cajones para embalar banana y tomate que había acá y que trabajaban más de 100 familias. Extrañamos, por ejemplo, en la estación de servicio, una que tenemos ahí en la entrada del pueblo, esté estacionado 10 camiones que todos los días estaban cargando esa misma cantidad completo de banana que salían diseminados en distintos mercados de la Argentina. Eso ya es un recuerdo. La reactivación de la producción creemos que se debe dar con una inyección económica fuerte del Estado, porque la inversión que pueda hacer el Estado va a ser beneficioso para la región del interior. Y no se tiene que tomar a mal cuando el productor pide subsidio. Por ahí los políticos dicen, no le gusta que se le pida subsidio, te dice que sugieren, vamos a cambiarle el nombre, aporte no retornable, no reembolsable, te dicen. Pero el Estado, en la municipalidad, en la provincia, en la nación, tiene millones y millones de pesos afectados dentro de su presupuesto para asistencia en carácter de subsidio. Y te puedo nombrar algunos. Subsidio a ferrocarril, aerolíneas, combustible, minería, que el gobierno no especula para otorgar, y mensualmente a familias, a través de programas sociales, mensualmente le otorga plata para subsistir, para sobrevivir, para criaturas, para los hijos, para las mamás, para los empleados. ¿Y por qué se tendría que cuestionar o dudar cuando el pequeño productor, en una situación circunstancial, pide una ayuda en carácter de subsidio de forma urgente? No debería dudar. El presupuesto lo tiene, te decía, el municipio, la provincia y la nación. Y si queremos ir más allá, podemos hablar de los recursos que tienen los ATN en el gobierno, y por ahí, atinadamente, creo que desembolsaron más de 100.000 millones en lo que pasó en Bahía Blanca o en el Chaco con la crisis de la sequía. Nuestro gobierno de la provincia ni siquiera se dignó en declarar la emergencia agropecuaria que daba las condiciones de la situación que pasó con la sequía. Entonces nos encontramos ante funcionarios que son del poder ejecutivo, que tienen que tomar la determinación, como los ministros del área o de economía, como está sucediendo a nivel nacional, no les importa. Entonces creemos que ahí tiene que apuntar fuertemente, insistir fuertemente la conducción, golpear la puerta, no cansarse de insistir, y que no seamos un problema nosotros, sino seamos una parte de la producción de la economía argentina que contribuya, como siempre lo hemos hecho, al crecimiento de nuestra comunidad, de nuestra provincia y de nuestro país. Está claro eso. Veíamos imágenes, un video de archivo que estamos viendo, y la verdad es que la mayoría de las personas que están allí en Laguna Rainex, se ve la bandera Federación Agraria, de 30, 40 y la mayoría de 50 años para arriba. Esto habla de a lo que vos hacías mención, ¿no? Que la juventud no está buscando otro horizonte, pero ¿a dónde van a ir? ¿A engrosar grandes ciudades como Buenos Aires, Formosa capital, que la conozco, no mucho, pero la conozco, que es todo el Estado y nada más, no hay prácticamente industria?
¿Se van a ir a Brasil? ¿Se van a ir a Paraguay? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y qué pasó con las 20.000 hectáreas? Que vos me decías que se hacían banano, ¿sí? Y ahora solamente 200 producen esto. ¿Qué se está haciendo en esas 18.800 hectáreas? 19.800. Primero que decir que fuimos forzados y expulsados. Yo cuando me fui a Buenos Aires, yo soy una persona que está muy cerca de los 60 años. Tenía 17 años cuando fui a Buenos Aires por unas primeras señales de que pasaba esto, allá por fines de la década del 80. Y sucede permanentemente esto, ¿no? El éxodo de la juventud. El promedio de edad de los campesinos acá en esta zona está entre los 70 años, 65 a 70 años. Y esto es muy preocupante para nosotros, muy preocupante, y es gravísimo. No lo están viendo. Y en esas áreas, puedo decir que había 20.000, por ejemplo, acá estamos hablando de 2 departamentos de la provincia, que es el Pilcomayo y Pilagá, donde se hacía banana, donde en la década fines de 60, 70, 80, abastecíamos el consumo interno de la Argentina. Después vino Menem y de ahí para adelante no hubo control en el ingreso de banana extranjera y un gobernador que no le importó en la producción primaria. Hacen alarde a programas muy frágiles que no tiene que ver con un futuro de desarrollo. Estos lugares donde había antes 130.000 hectáreas de algodón, hoy no sé si habrá 10.000, 15.000, donde había 20.000 hectáreas de banana, hoy no más de 200, hay maleza, hay arbustos, acá sí hay que reutilizar las chacras, tenemos que meter una topadora y nos exponemos ante una sanción del Estado por el tema del tema de la vegetación, ¿no? Del ambiente. Del ambiente y del bosque, ¿no? Pero tampoco tenemos esa posibilidad porque el productor, te digo, el tractor que tiene data del 70, 80, nosotros estamos muy lejos de esto. Uno mira del otro lado del río Bermejo y vemos otra realidad productiva. Y lo que decidimos hacer y gestionar es cruzar el Bermejo, hablar con gente de la Federación de Corrientes, de Chaco, de otras provincias, a ver si de alguna forma encontramos algún refugio para que una política se pueda insistir con la fuerza política, valga la redundancia, con senadores, diputados de otra provincia, diputados nacionales, que pueda llevar en el seno mismo del Congreso y plantear temas que a nosotros nos serviría para volver a reencauzar esto que nos pasó, ¿no? La destrucción de la producción primaria. Está bien, haciendo una comparación, y las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Los yerbateros son mucho más que los bananeros, está claro, pero bueno, sí, le están pagando un precio realmente vil, y son productores que tienen, como vos decías, ¿no? Algunos, el más chiquito, 2 hectáreas, y por ahí 50, y grandes empresas, bueno, tienen mucho más y son los que manejan el precio. Con esto me estás manifestando y afirmando que hay una expulsión directa, llana y lisamente, del pequeño y mediano productor, de la agricultura familiar, que dicho sea de paso, borraron la Dirección de Agricultura Familiar o Secretaría, no me acuerdo cómo se llama, del campo. Y yo insisto, ¿a dónde van a ir? Porque vemos en las grandes ciudades, o en las ciudades como, a ver, por ejemplo, donde vivimos nosotros, Gualeguaychú, o otras ciudades de 80.000, 100.000 habitantes, tener villas miserias de cartón, de lona, sí, que antes no se veía. Se veían barrios pobres, casitas, pero casas dignas al fin y al cabo, y hoy estamos viendo cartón y demás, y no estoy estigmatizando a esa gente. Realmente nos duele ver todo eso cuando tenemos la posibilidad de producir y no los dejan. Bueno, ahí vemos el resultado de la política de concentración. Yo te hablaba hoy que yo estoy de acuerdo con la mesa de enlace en una gran parte, pero cuando se va esos representantes a hablar con el gobierno de las provincias o el gobierno nacional, no toca tema nuestro, ¿entendés? Sí. Y la consecuencia esta, en los últimos 30, 40 años, 20 años, es eso, ¿no? El éxodo de jóvenes. Una vez el extinto presidente Carlos Chettoni dijo que en el último gobierno de Alberto Fernández, decía que el problema que pasaba en el 9 de julio con la gente concentrada, la solución estaba en el campo. Porque
nosotros, ninguna persona acá en esta zona puede decir que no tiene un familiar en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Formosa capital, y no viviendo bien, ¿no? Sobreviviendo, porque no tiene otra oportunidad. ¿Qué le puedo decir? Le podemos decir a un hijo, a un hermano menor, quédate acá para morir sin nada, trabaja un año, no puede comprarse una zapatilla, ¿entendés? Y la pobreza se va acentuando. Y ese sector que apuntaba al desarrollo hacia la media clase, está desaparecido totalmente. Te digo, la crisis económica productiva se siente mucho. Un almacenero, un comerciante de un pueblo, en esta hora era un retumbar de tractores, de gente que iba, venía y funcionaba el almacén, la gomería, la carnicería, se desarrollaba. Eso ya terminó. Entonces nosotros creemos desde la filial de Laguna INEC que se puede volver a esos tiempos, pero con funcionarios políticos que mira el campo y que tenga empatía y nos dé la posibilidad y que tenga la sensibilidad de ocuparse de nuestro tema. Y sin cuestionar a lo que pueda hacer la conducción con la mesa de enlace, o te decía, por las regiones concentradas de la Pampa Húmeda, incluir el tema nuestro con mucha fuerza, sin ningún titubeo, insistir, como te decía, en una reacción rápida del Estado, afectar una plata importante como ayuda, dar un seguimiento a los recursos que pueda otorgar, capacitar, convocar a los jóvenes para que vuelvan al campo. Y yo creo que la política tiene que hacer eso, porque son los políticos que están en el gobierno, desde las representaciones legislativas hasta el Poder Ejecutivo, desde los municipios hasta el país, y eso tiene que pasar, o si no, esto se va a seguir profundizando. Y es muy posible que vengan extranjeros o empresas a la última parte de nuestra vida a comprar lo poco que tenemos y vienen a juntar y a concentrarse también, como está pasando ya en algunas regiones de nuestra provincia. Particularmente no quiero eso que pase y vamos a seguir insistiendo en esto, en distintos puntas de lanza, como comúnmente decimos acá, en distintas gestiones ante distintos organismos, y no nos vamos a cansar porque estamos convencidos que la lucha es el camino. Tenemos mucha vocación, por lo menos la conducción de la filial de Laguna INEC, muchos productores que también hay que decir que tienen miedo a estar en la federación, que tienen miedo a reclamar, que tienen miedo a firmar una petición, porque acá seguramente saben que el gobierno de la provincia tiene un látigo en la espalda y castiga a quienes se expresan o piensa diferente o peticiona algo, o si su nombre está en una petición que hace la federación. Es otra lucha también que damos, y que ojalá en algún momento esto cambie para el bien de nuestra comunidad y de esta zona tan hermosa, tan productiva que existe en el país. Bueno, Pánfilo, nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Por supuesto que esperamos que encuentren algún tipo de, no de solución, porque es como muy difícil, pero de ayuda, ¿no? Que encuentren un poquito de ayuda, que sean escuchados y que esta situación sea atendida cuanto antes. Muchas gracias y que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes por permitirnos hacer visible esto, y bueno, cuando guste. Que tengan buen día. Gracias. Gracias. Pánfilo Ayala, presidente de la filial Laguna INEC de Federación Agraria, síndico suplente, el titular es Elvio Guía, un entrerriano de Ramírez, de la Federación Agraria en la comisión directiva. A mí me quedaron 2 o 3 conceptos, ¿no? Cortito, es que la gente que se queda 70 años, 60 para arriba, lo veíamos en las imágenes. Sí. Esto no quiere decir que sean personas que ya están descartables ni nada, pero bueno. No, pero no hay quien continúe, digamos, con nada, porque no ofrece posibilidades y el panorama tampoco es muy alentador. No, pero hay que estar también en la piel de esa gente grande, quiero decir yo, adultos mayores, que siguen laburando la tierra, que siguen levantándose temprano, rogando que llueva, que no venga una helada, subsistiendo, ¿no?
y después cobran una jubilación magra, el Estado provincial que bueno, ya es feudal prácticamente en Formosa, el nacional que está totalmente ausente y no le interesa para mí en absoluto la suerte del pequeño y mediano productor que también hace patria, en Formosa, en Misiones, en Salta, en tantas otras provincias donde las economías son reducidas, son pequeños y medianos productores, también existen, también tributan, son argentinos, escuelas que se cierran, comercios que se cierran, pueblos que desaparecen, establecimientos que eran productivos y hoy están tapados por el monte, que seguramente si viene alguien por ahí con determinada cantidad de dinero o un grupo inversor, no le van a hacer mucho problema si por ahí desmontan en teoría racionalmente. En fin, Pánfilo allá. Bueno, nos vemos, gracias. Gracias por acompañarnos, hasta mañana.